tía Vania, desde acá de Guatemala. También felicitamos a los hermanos, a los papás, que no hacen mucho escándalo el día del papá, pero pues ni modo. Aleluya. Entonces, vamos a... Pero hoy en Guatemala. Hoy es en Guatemala, sí. En Guatemala se celebra hoy el Día del Papá. Amén. Y el próximo domingo es en México. Amén. Así que gracias por todos aquellos que nos mandaron felicitar. Y a los que son papás, Dios los bendiga esta noche. Primera Reyes, capítulo 13. Amén. Gracias por estar aquí, hermanos. A través de toda la historia del cristianismo, hemos descubierto y hemos leído en la Biblia y hemos visto a mucha gente, a muchos hombres que han caído, ¿no? Han caído en muchas desgracias muy malas, ¿verdad? Algunos por dinero, ¿no? Algunos, el dinero desvió su corazón, ¿verdad? Aleluya. Otros, pues fue la rebelión en sus corazones, como Coré y un sinfín de otros hombres, pastores, líderes, ¿verdad? Otros han caído por fornicar, por fornicación, por adulterio y cosas parecidas, ¿no? Ha habido un sinfín de hombres. Puede llegar a tu memoria en este momento este tipo de personas que han caído, ¿verdad? Que cayeron y ya no se levantaron. Aleluya. Pero en este día vamos a mirar a un profeta. Oiga, viene un profeta al cual vamos a estudiar y vamos a aprender de él, porque él cayó, fíjese bien, no por adulterio, no por mentir, no por irse por ahí como Sansón con otra muchacha, o por dinero como Ananías y otros más, sino cayó destruido por las mentiras de un viejo profeta. Fíjate bien, cayó, amén, en la desgracia por creer a las mentiras de un viejo profeta. Ve tú a saber, ¿no? Entonces el tema que voy a predicar se llama cuidado con el tío que va a la otra iglesia. Cuidado con el tío que va a la otra iglesia, así se llama el tema. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19. Dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Amén. Ahí mantenga su Biblia, porque casi todo el tema va a ir enfocado en todo el capítulo 13. El tema es cuidado con el tío que va a la otra iglesia. Así se llama. Primeramente quiero mirar pocos como este hombre. Si usted lee la Biblia, va a contar con los dedos de la mano hombres poderosamente usados por Dios. Este hombre en particular tenía un gran llamado. Amén. Se le llega a considerar el joven profeta. Tiene un gran llamado, tiene un llamado de Dios, y el llamado que él tiene es un llamado poderoso, muy poderoso. En el capítulo 13, versículo 1 dice: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado.
He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Esto que está pasando aquí es realmente impresionante, muy impresionante. Entonces aquí vamos a mirar, amén, aleluya, varias cosas muy claras en la vida de este profeta. Primeramente, que era un hombre obediente y valiente. Notamos que por palabra de Dios dice que Dios lo mandó con este rey. O sea, vino palabra de Dios y la palabra de Dios dice que él fue a Jeroboam hasta Betel. Dice por palabra de Jehová. Entonces miramos que él era obediente, y la segunda cosa es que él era valiente. Obediente y valiente. Dos cosas muy notables. ¿Por qué valiente? Porque él solo fue a enfrentar al rey. Ahora considera esto, el rey no está solo seguramente. Consideramos que el rey tiene a su alrededor un grupo de hombres valientes, guerreros que lo defienden. Pero aquí está este profeta, amén, yendo directamente con este rey. Así que encontramos que es obediente y valiente. Va a donde Dios lo manda y enfrenta a un rey que estaba haciendo algo que no era la voluntad de Dios. Amén, dice que fue a Betel donde hay un altar. Amén, en Betel no debería de haber ningún altar, se debería de adorar en Jerusalén. Pero aquí está este rey en este altar. Además dice que este rey está ofreciendo incienso en el altar. Él está haciendo algo totalmente torcido, fuera de la voluntad de Dios y en un lugar incorrecto. Así que aquí viene el profeta obediente y valiente, lo enfrenta. Número 2, él le da una profecía de que la casa de David nacería un hijo que se llamaría Josías. O sea, como señal él está diciendo, aleluya, que iba a nacer un hombre llamado Josías, aleluya, el cual dice la palabra de Dios iba aleluya, a hacer algo tremendo, gloria al Señor, sobre la vida de estas personas. Dice el versículo 2, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Fíjate bien lo que está diciendo. Este joven profeta no solamente viene con este hombre a decirle que es algo incorrecto lo que está haciendo, pero viene y le dice, va a nacer un hombre llamado Josías. Fíjate bien. Y esta profecía, amén, se calcula, se cumplió 40 años después. 40 años después se cumple esta profecía. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, velo por favor, versículo 15. Segunda de Reyes 23, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios de esta manera: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Cuándo pasó esto? 40 años atrás acá. Pero aquí 40 años después se está cumpliendo. Aleluya. Entonces, ¿qué significa? Que este profeta
que está profetizando en primer libro de Reyes capítulo 13 era un verdadero profeta, no era un charlatán, era un verdadero profeta, ungido por Dios. Aleluya. Número 3, su ministerio del profeta iba acompañado de señales y milagros. Señales y milagros. Fíjate bien. Aleluya. En el versículo 4 del capítulo 13 de Primera de Reyes dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, él extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que él había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjate qué tremendo está esto. Aquí miramos una señal en la vida de este hombre. Amén. Cuando él profetiza contra el altar, el rey extiende la mano contra el profeta y la mano se le quedó seca. En el versículo siguiente dice la palabra, aleluya: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Aquí está otra señal: se quebró el altar. En el versículo 6 dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Entonces vemos aquí que su ministerio iba acompañado de señales y milagros. O sea, se rompe el altar conforme a la palabra del profeta, el rey extiende la mano, se le seca la mano, el rey pide oración para que su mano sea restaurada y oró el profeta y su mano volvió a moverse. Qué tremendo. Aleluya. Y número 4, tenía sus convicciones firmes. Dije tenía. Toma en cuenta esto, tenía. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando sucedió en el rey, en el versículo 7, y dijo el rey al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Vea, el rey quiere llevarlo a casa. ¿Qué iba a comer en casa del rey? Considere esto. ¿Qué iba a beber en casa del rey? Y aparte le iba a dar un presente, una lana. Pero el varón de Dios dijo al rey, versículo 8: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Fíjate bien la convicción del profeta. No, aunque me dé la mitad de la casa, no voy contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comerás pan, ni beberás agua, ni regreses por el camino que fueres. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Préstame atención un momento. Este hombre no solamente, hermano, es un verdadero profeta, está acompañado de señales su ministerio, sino que sus convicciones están firmes. Fíjate bien, él está convencido que es Dios el que lo mandó y está convencido que es Dios quien le dijo, amén, no te metas a comer en casa de nadie, no bebas en casa de nadie y cuando te regreses no te vuelvas por el mismo camino. Y dice que así lo hizo. Dijo: porque así me está ordenado por palabra de Jehová. O sea, era obediente a la palabra. Ejemplar con muchos de ustedes. Así son obedientes a la palabra, obedientes a sus padres, obedientes a su pastor, obedientes a su jefe, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Diga ouch, por lo menos. Ahora, para mí, este profeta llevaba el estilo y la calidad del profeta Elías y la calidad del profeta Eliseo. O sea, no era cualquier chango marango, mi hermano. Lleva esta calidad de grande gloria al Señor. Dicen por ahí, tenía madera. Tremendo. Entonces, hasta aquí,
todo parece bien, pero vamos a mirar segundamente el engaño religioso. Hasta aquí todo va bien, pero en el versículo 11 sucede algo. Amén. Moraba entonces en Betel, oiga bien, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Dice, fíjate bien, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Moraba, aleluya, en Betel un viejo profeta. Preste atención a esto y sigamos leyendo lo que sucedió. Ya cuando sus hijos le contaron, vea lo que pasó. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Versículo 12. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado al varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. O sea, ¿eres hermano? Sí, yo soy hermano. Ahora, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ahora, piensa esto esta noche. El joven profeta no negó que era profeta. Cuando el viejito aquel le preguntó. Y cuando el viejo profeta lo invita a comer, amén, le respondió las mismas palabras que le respondió al rey. Versículo 19 dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Preste atención a esto. Lo tremendo de esto es que el rey, con todo su poder, con toda su autoridad, escucha bien, con todo y su rica comida y su rica bebida y el presente que le ofreció al profeta, no lo pudo convencer. ¿Usted cree que le iba a dar mejor comida el viejo profeta que el rey? No. Además, el rey no solamente le ofreció comida y bebida, sino le ofreció darle un presente. O sea, una feria, una lana. Pero, escuche bien, no lo pudo convencer a que se quedara a comer con él. Pero qué curioso que este viejo profeta sí pudo convencerlo. La pregunta es, ¿por qué lo pudo convencer? ¿Por qué? La respuesta es el engaño religioso. Él dijo, el viejo profeta le dijo, yo también soy como tú. Yo también soy hermano. Yo también soy aleluya. Yo también sirvo a Dios. Fíjate bien. Y en el mismo versículo 18 dice que le mintió
afirmando que un ángel le había hablado. Fíjate bien. Dice el profeta, el joven profeta, me ha sido dada palabra de Jehová de que no coma ni beba con nadie ni me vuelva por el mismo camino. Pero este hombre le dice, yo soy como tú y un ángel me reveló que tú tienes que quedarte en mi casa, comer y beber. Pero ahí dice, en el versículo 18, léalo conmigo, dice mintiéndole. Le mintió. Le mintió. Ahora, ¿qué ángel le habló a este viejo profeta? ¿Qué ángel le habló? Quiero que prestes atención a esto, porque esto es muy tremendo. Esto hay que considerarlo. Ahorita encontramos a mucha gente que tienen revelación. ¿Me entiendes? Revelación. Ya no es la palabra de Dios, ahora tienen revelación. Y dicen, el Señor me habló. La pregunta dice aquí que le mintió. Entonces, ¿qué ángel le habló a este profeta? A este viejo profeta, a este viejito profeta, a este religioso. Aleluya. Esto debió haber sido muy sutil, igual que cuando la serpiente convenció a Eva en el Edén. Porque el rey no lo pudo convencer, pero el viejo profeta sí lo convenció. Porque aquí hay un engaño muy sutil para desviar del camino, del propósito por el cual vas, para desviarte del camino. Este hombre, el profeta joven, no era un ignorante, era un profeta de Dios, llamado por Dios, usado por Dios. No era un neófito, no era un ignorante, no, mi hermano, escúchame bien. Oiga esto, los viejos profetas religiosos tienen su forma de convencer porque utilizan la palabra me reveló el Señor. Me reveló. Para crear confusión en la mente de la gente. Dice el profeta Isaías, si no hablan conforme a este libro, conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Hay gente que cree que todo se lo revela a Dios, ya no usa la Biblia. Y ahorita abunda mucha gente de esa. Por eso se llama el tema, cuidado con el tío que va a la otra iglesia. O la tía que va a la otra iglesia. A medida que avanza el evangelio, también surgen viejos profetas, tratando de convencer a los más jóvenes en el Señor, amén, que están mal. Tratando de convencerlos. Surgen en las redes sociales, ahorita está en auge todo esto y encuentras, amén, a muchos hablando que por revelación. Usted no solo debe tener cuidado de los vicios. Usted no solamente tiene que tener cuidado como hombre acerca de las mujeres o las mujeres de los hombres o del dinero, pero debe tener cuidado de los religiosos que ahora abundan. Amén. Ahora abundan los que se les revela. Yo no sé si de repente mira por ahí las personas que hagan un biblión así como este de grande, nomás lo cargan aquí.
y van diciendo que el Señor les reveló. Trae una pañoleta en la cabeza, la falda larga, la manga larga y todo largo. Amén. Donde quiera ese tipo de personas ya no creen en la palabra de Dios. Ahora todos lo reciben por revelación. Como ese hombre que dijo que en Guatemala va a haber el 1% de la población de Guatemala se va a morir por COVID. Porque Dios se lo reveló. Y hay un montón de gente creyéndole esa mentira a ese amigo. Lean la Biblia. Vayan a la palabra de Dios. No estamos en la gran tribulación todavía. Ya cuando sea la gran tribulación, entonces sí. Pero ahorita, escuche bien, necesitamos ir a la palabra de Dios. Hay mucha gente recibiendo revelaciones. Amén, tratando de desviar de la sana doctrina de la fe sencilla a los creyentes en Cristo Jesús. Y de esos tíos y tías abundan por todos lados. Con un bote de aceite y quieren ser las dirigentes de la iglesia, y quieren dirigir a los pastores y quieren dirigir a las iglesias, y ellos tienen la revelación. Dice la Biblia, Mateo 24, y Jesús repitió esta profecía no solamente en Mateo 24, pero en varios de los evangelios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarían aún a los escogidos, tal cual le pasó al joven profeta. El viejón, aquel religiosón, lo desvió, porque dijo, es que un ángel me reveló que tienes que venir. Y lo convenció, comió y bebió. Quiero ver terceramente, obedeciendo o desobedeciendo, y de esto depende nuestro destino. Obedeces o desobedeces a Dios, y aquí depende tu destino. Ahora nosotros encontramos algo muy curioso que Dios le dijo al profeta. Oye, profeta, le dice, ¿sabes qué? Vas a ir con el profeta, vas a ir con el rey a Betel, vas a profetizar, pero le dijo algo muy especial. No vayas a comer con nadie, no bebas con nadie, y cuando te regreses no te devuelvas por el mismo camino. La Biblia no te especifica por qué le dijo Dios eso. Entonces aquí miramos que él tenía que obedecer a Dios. A veces Dios no nos tiene por qué dar explicaciones, pero a veces nosotros pedimos explicación. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios no tiene la obligación de explicarnos todo lo habido y por haber. Te voy a poner algunos ejemplos. Necesitamos conocer esto. En cada ocasión en que Dios enviaba a sus hombres a cumplir una misión o cumplir un ministerio, les daba recomendaciones y prohibiciones. Fíjate bien. Por ejemplo, hay un hambre en todo Israel, ¿verdad? Hay un hambre en todo Israel y hay una sequía. Y Dios habló con el profeta Elías y le dijo estas palabras. Fíjate bien, capítulo 17, versículo 1 al 3, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, oye bien, vino a él palabra de Jehová, al igual que el profeta que estamos hablando. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate bien, hay hambre y Dios le dice al profeta: vete al arroyo.
Ahí vas a beber agua del arroyo y voy a mandar los cuervos para que te den. ¿Verdad? Ya luego que se secó el agua del arroyo, el Señor lo mandó con una viuda. Tú conoces la historia. Entonces encontramos que cuando Dios enviaba a hombres a cumplir una misión o un ministerio, les daba recomendaciones, les prohibiciones, esto sí, esto no, le das aquí, le das acá. Amén. Y aquí está el profeta Elías yéndose al arroyo. Imagínate que Dios te diga, sale, hermano Henry, pues sale de tu casa y vete a vivir allá al arroyo, allá va a la colonia de los caballeros, allá para abajo. Imagínate, solamente eso. ¿Qué va a decir la hermana Emi, verdad? Ahora, en Mateo 15, versículo 24, fíjate bien, el Señor Jesús dijo estas palabras, Mateo 15, versículo 24. Léalo conmigo. ¿Qué dice Mateo 15, 24? Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesucristo había recibido el mandamiento del Padre que solamente fuera enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? En el capítulo 10 de Mateo, versículo 5, después de que el Señor escogió a los 12, fíjate bien lo que dijo. A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones. Les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Oye bien lo que está diciendo. Por camino de gentiles no vayas. En ciudades samaritanos no entres. ¿Qué más? Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más deberían de hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué más? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fíjate bien. Instrucciones. Haz esto, no hagas esto, no comas aquí, no te metas acá, etcétera. ¿Por qué lo hace el Señor? Ellos no cuestionaron al Señor. Amén. Nosotros sí cuestionamos y queremos que Dios nos diga el por qué. Pero aquí ellos fueron. Lo mismo que en Lucas capítulo 10 cuando envió a los 70 a predicar. Las mismas instrucciones. En el caso del joven profeta, Dios le dijo, mira, no comas ni bebas comida, versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Reyes, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Fíjate bien, esto es lo que Dios le había dicho. Pero cuando se topó con el viejo profeta, ¿qué fue lo que sucedió? Comió y bebió en casa del viejo profeta. ¿Qué sucedió entonces? Dice la palabra de Dios que cuando él se levantó de comer, en el versículo 20, se levantó de comer y se fue. Vea lo que dice. Aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver,
Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Cuál fue el destino final de este hombre? El viejo profeta le ensilló el asno que él llevaba, se fue por el camino, llegando a cierto lugar, dice que un león lo mató a él. Se cuenta que en esa época, en esos lugares, abundaban los leones. Dice que el león solamente mató al profeta. Y si tú sabes, si de repente miras los videos de animales, te das cuenta que un león, amén, regularmente mata a las vacas, a las cebras, a las jirafas, incluso los elefantes. Pero aquí dice que mató exclusivamente al profeta. Dice, y el burro estaba junto al león ahí. El destino de este hombre fue truncado porque se puso a escuchar a un viejo mañoso, a un viejo que lo engañó, a un religioso, lo desvió. Ahorita abundan estos religiosos. Necesitamos cuidarnos de los tíos y de las tías que van a otras iglesias. Amén. Amén. Vete a la palabra de Dios. Estas personas hablan solamente de revelación. Revelación. Cuando tenemos la palabra que es lumbrera a nuestro camino. Tenemos la palabra segura, que es la palabra de Dios. Amén. Hermano, a este profeta, para concluir, no lo hizo caer la idolatría, no lo hizo caer el dinero, no lo hizo caer una mujer, lo hizo caer un viejo profeta, un viejo hermano. Tienes que tener cuidado con ese tipo de gente en esta noche. O sea, queremos llegar al cielo, queremos que el destino se cumpla, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos aún de estas cosas. Estamos en tiempos finales y queremos llegar al final de nuestra carrera. ¿Cuántos quieren llegar al final de su carrera en este día? Todos queremos llegar. Todos queremos llegar al final de nuestra carrera y decir juntamente con Pablo: he acabado la carrera. Amén. Vamos a orar esta noche.